¿Cuántas veces nos hemos llevado a la boca un trocito de queso sin interesarnos tipo, origen y muchas veces productor, zona y sobre todo de qué tipo de leche está hecho, así como sus características? No pretendemos con esto que antes de probar ese queso que nos acompaña a un vaso de vino o nos sirve de entrante en la comida, hagamos una cata. Sí debemos conocer ciertos conceptos para ser más observadores y saber filtrar determinados alimentos que consumimos para al menos tener garantía de que lo que nos llevamos a la boca es bueno, cumple. Pues hoy le vamos a mostrar algunas cosas que debemos observar ante un queso. La etiqueta es clave: origen, productor, tipo de leches, fecha de fabricación, tipo de queso, registro sanitario, así como las formas que nos presenta cuando se nos ofrece, al cortarlo, aromas y sabores. Todo un mundo de sensaciones donde se agolpan paisaje, clima, tierra, gente, costumbres y tradiciones, esencia que solo da el queso de aquí o con denominación de origen. Siempre me gusta empezar estas cosas diciendo que muchas veces los canarios somos poco llovinistas y pensamos que los productos que vienen de fuera a veces tienen más calidad y sin embargo pocos sabemos o pocos decimos que Canarias es la región del mundo donde hay más variedad y más calidad de quesos por kilómetro cuadrado. Lo primero que tenemos que es analizar a través del análisis sensorial los quesos. Hay dos grupos principales, por un lado el aspecto externo, que lo que verificamos es un queso. ¿Qué podemos saber del aspecto externo de un queso? Pues lo primero que podemos saber es la especie de la que viene, que aquí pone queso de leche pasteurizada semicurado, pero también por el color, ¿vale? Los tonos blancos indican que está la cabra presente. La leche cruda no es otra cosa que la leche según dan los animales, se hace unos tratamientos de filtración y luego se hace el queso. Sin embargo, cuando vamos a estos quesos, que tienen unos colores más marfilados, suelen ser quesos donde está presente la oveja. Este queso, ¿de qué especie creen ustedes que es? De cabra. De cabra, ¿vale? Es un queso de cabra de leche pasteurizada. En el análisis sensorial, que una vez visto el aspecto externo, que lo que evaluamos es el aspecto del queso, donde hablamos de caras, ¿vale? Y aro o cerco. Entonces en Canarias normalmente el queso suele tener el dibujo de ese quesito de ahí, ¿ven? Esas rayitas son típicas del queso canario, son unos surcos gruesos, eso lo deja el dibujo de la pinta, ¿vale? Mientras que no sé si ustedes tienen en mente el queso manchego, que son como rayas más finitas, pues ese aspecto externo, digamos que no sería deseable en un queso canario. ¿Qué indican los agujeros? Los agujeros indican que hay actividad o cierta actividad bacteriana. El queso no es otra cosa, la elaboración de queso no es otra cosa que la fermentación de la leche y la acidificación de esa leche a través de una bacteria. Esta parte de la cata la llamamos olfato gustativa y digamos que la dividimos en dos grupos, ¿vale? Oler el queso lo primero que todo. Si desde aquí lo huele, es un queso que huele que tiene una intensidad alta. Si tienes que llevártelo a la barbilla, tiene una intensidad media. Y si tienes que poco menos metértelo aquí, tiene una intensidad baja. Muchas veces lo que hacemos es partirlo, ya cuando lo partes y lo frotas un poquito, o por la parte de afuera huele un poquito. ¿A qué debe oler un queso de esto? Un queso fresco huela a leche, a yogur, a nata y ese tipo de cosas. Evaluar no el sabor, no vamos a olvidar el sabor, sino la textura, que la textura es todas aquellas propiedades o todos aquellos esfuerzos que debe hacer mi boca y mi lengua para ingerir el queso, olvidándonos del sabor, es decir, el queso es soluble, no soluble, se hace trocito, se rompe, no se rompe, es elástico, no es elástico. Los quesos de cabra canario suelen ser granulosos, si te fijas se te hacen con unos granulos pequeñitos allí y bastante solubles porque el queso desaparece de la boca. Y ahora vamos a los sabores. ¿Cuántos sabores hay? Con esto hay que tener cuidado, pues sabores hay 4 solo. No podemos decir que un queso sabe a nata, no, un queso tiene aroma a nata, pero sabores hay dulce, salado, ácido y amargo. ¿Qué sabores encontramos aquí? ¿Encontramos dulce? No piense que vamos a encontrar una pilureta, ¿eh? O sea, el dulce que aparece en un queso a veces es como un poquito leche guisada, ¿vale? Un poquito dulzón, un poquito como esa nata. Es un poquito dulce este queso. ¿Es salado? No, muy poco salado, un poquito salado. Amargo, no es nada amargo. Y ácido, es muy ácido. Este queso no es que sea muy ácido de que esté malo, pero es lógico que el queso sea ácido y sobre todo cuando es fresco. ¿Por qué? Porque es que el queso no es otra cosa que una coagulación enzimática ácido-láctica, ¿vale? Y entonces es lógico que todos los quesos sean, sobre todo cuando son frescos, un poquito ácidos. De hecho, los aromas que tienen, que ahora ¿qué son los aromas? Ya no es el gusto, es cuando yo respiro, después de comer, qué
digamos que qué memoria de sensaciones me quedan en la boca y en la lengua. Estamos, otra cosa que olfateando el aire que nos sale de la boca a nivel retronasal. Y si te fijas, le queda un aroma a yogur. Parece que acabas de comer yogur. Ahora vamos a ver la diferencia de un queso. Recuerden que estábamos con uno que es de leche pasteurizada a uno que es, si se fijan, muy parecido y sin embargo es de leche cruda. Mientras que cuando lo haces con leche cruda, esas propiedades las mantiene. Es cierto que sanitariamente los quesos con leche pasteurizada pueden decir que son más sanos y más seguros. Entonces es cierto que en algunos quesos, sobre todo en los quesos frescos, que son quesos que se hacen hoy para vender mañana, es muy recomendable que la leche sea pasteurizada, pero en los quesos semicurados y curados lo recomendable o lo bueno es que sean leche cruda. Y además, hacer posible que vengan de un consejo regulador y que sean de una denominación de origen. ¿Qué quiere decir que un queso es de una denominación de origen? Pues esto igual que en el vino, que hay una asociación o una organización que certifica el origen de ese queso. Por ejemplo, el Consejo Regulador del queso majorero, el Consejo Regulador del queso de flor y media flor, o el Consejo Regulador del queso palmero. Entonces es muy recomendable que se busque ese tipo de etiqueta. Ahora lo van a hacer ustedes ya. ¿A qué huele este queso? Bueno, un poco más que lo Pero si fijan que este queso ya huele más, este queso ya lo pones aquí y huele, ¿va? Y este, fíjense que es casi igual que el otro, pero claro, este es leche cruda, ya va a oler más, ¿vale? Este queso, ya fíjense que no huele tanto a yogur, sino huele ya más un poquito a mantequilla, ¿va? ¿Por qué? Porque tiene más grasa, entonces huele un poquito más a mantequilla, ¿vale? Es más, y ahora no te huele el queso, sino te huelen los dedos. Y el de antes no, se fijaron que el de antes los dedos no. Entonces esto ya es un síntoma de que es leche cruda. Este queso ya te está diciendo cosas, ya te está queriendo decir cosas. Vamos a ver la textura cómo es. ¿Es más seca o más húmeda que la anterior? más seca. Mucho más seca. Y mucho más insoluble. Fíjate que el hueco, busca los huecos, tienes que buscar con la lengua por ahí los trocitos de queso para tragártelo. ¿Ves? Te fijas que tarda mucho. Esto fíjense que no estamos hablando de sabor, solo estamos hablando de las propiedades mecánicas que tienen que hacer nuestros dientes y nuestra lengua para comernos el queso. Además, fíjense que esta textura es mucho más granulosa que la anterior porque hay más gránulos y mucho más insoluble. No es un defecto, es una característica. Las texturas de leche de cabra suelen ser así. Por eso se introduce la oveja. Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué se le pone oveja a un ganado de cabra? ¿Por qué un señor que hace queso le pone un poquito de oveja? Porque la oveja es la especie que tiene más grasa. En cuanto a los sabores, ¿qué sabores hay aquí? Es mucho más salado que el otro. Todos recordamos que los quesos tiernos o frescos eran muy salados. La sal no es perjudicial. Los quesos deben ser salados. Es verdad que cada vez son más insípidos, pero hace también que se pierda un poco de cualidades, ¿vale? Bueno, este queso vemos que es ácido, es dulce un poquito. No, yo no lo veo dulce, yo lo veo ácido y salado. No es ni dulce ni amargo, ¿vale? Bien, ya sabemos catar queso. Estamos haciendo un análisis sensorial del queso.